¿Qué es un estudio de casos? El estudio de casos consiste en un método o técnica de investigación, el cual se caracteriza por especificar un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático. Para ser más exactos, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. A diferencia de otros tipos de investigación empírica, esta metodología es considerada como una técnica de investigación cualitativa, puesto que su desarrollo se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y no en el análisis estadístico de los datos ya existentes. En otras palabras, la función en el ámbito académico del estudio de caso es fomentar el análisis para comprender fenómenos verosímiles de la actualidad, con el fin de proporcionar herramientas como conceptos teóricos que ayuden a comprender o solucionar el problema. ¿Cómo se planifica el estudio de casos? Tradicionalmente, el desarrollo de un estudio de casos se divide en 5 fases bien delimitadas. Estas fases son las siguientes. 1. Selección del caso. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, él o la docente debe saber qué se quiere estudiar, para a continuación seleccionar un caso apropiado y relevante. Seguidamente, se necesita establecer el ámbito en el cual el estudio pueda resultar útil para los estudiantes. Debe ser un caso pertinente a las temáticas que se están abordando en clases, que pueden resultar interesantes, definiendo claramente el problema y los objetivos del estudio del caso. Número 2. Elaboración de preguntas. Una vez identificado el tema de estudio y seleccionado el caso a investigar, será necesario elaborar un conjunto de preguntas que determinen qué se quiere averiguar una vez que haya finalizado el estudio. Andamiaje. El andamiaje educativo implica intervenir en los elementos del aprendizaje que se encuentran alejados de las capacidades autónomas del estudiante, con el fin de que pueda concentrarse en manejar bien los elementos que sí capta con rapidez. Por ejemplo, darle el apoyo al estudiante entregándole orientación acerca de búsqueda de información y datos bibliográficos básicos. Los lugares de búsqueda tienen que ser explícitos para que él o la estudiante pueda concretar el caso. Fase 4. Análisis e interpretación de la información y los resultados. Recogidos todos los datos, el próximo paso consiste en la comparación de estos con las preguntas orientadoras formuladas al inicio del estudio de casos, redactadas por el docente e incorporadas en la entrega del caso a los estudiantes. Fase 5. Elaboración del informe. Finalmente, los y las estudiantes proceden a la elaboración de un informe que, de manera cronológica, detalle todos y cada uno de los datos del estudio de caso. Será necesario especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se ha obtenido la información y el porqué de las conclusiones extraídas. La estructura del informe debe tener un lenguaje claro y comprensible, determinado por él o la docente.
Al planificar un estudio de casos, no olvidar a quién va dirigido, es decir, asignatura, semestre, carrera, selección del caso, elaboración de preguntas, andamiaje para los estudiantes, algunas fuentes y recopilación de datos, tiempo estimado para el desarrollo del estudio de casos. ¿Qué elementos se considerarán en el análisis del caso? ¿Qué formato tendrá la entrega del informe del estudio de caso? ¿Con qué instrumento se evaluará el estudio de casos? ¿Cómo evaluamos el diseño de un estudio de caso? Aquí se presenta una escala de valoración que sirve de apoyo para verificar si está bien construido la presentación del caso a los estudiantes. Podemos observar que en esta escala de apreciación, en primera instancia, están los datos principales. A continuación, en esta escala de valoración, está el diseño del caso y todos los elementos que debe tener ese diseño. Finalmente, la última parte de esta escala de valoración tiene los rangos de apreciación y se expresa cada uno de ellos. ¿Qué significa muy bien? Satisfactorio, puede mejorar, inadecuado. Aquí se presenta un ejemplo de un estudio de casos. Aquí se presenta la escala de apreciación para evaluar el caso presentado.